Amar es una decisión, no un sentimiento. Guadalupe Radio presenta la videoserie El amor en acción, con el padre Guillermo Serra, una producción original, disponible solo en nuestras aplicaciones. Qué importante es hacernos esta pregunta como matrimonio. ¿Estamos realmente conectados? ¿O el mundo, las redes sociales nos están desconectando? ¿Conectados o desconectados? Esta es la pregunta que ahora quiero responder para probar cómo si el mundo, la exterioridad nos desconecta, el ritmo de vida que estamos viviendo tan veloz, si es cierto que nos desconecta, ¿qué podemos hacer nosotros para volver a conectarnos como pareja? ¿Es posible? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Lo queremos? Sí. Ahora falta el cómo. Y muchos de estos ritos que te quiero presentar ahora los vives, pero quizá te falta un extra para vivirlos de manera más profunda. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy el padre Guillermo Serra y estoy aquí compartiendo contigo esta serie exclusiva de Guadalupe Radio, donde estamos viendo el amor en acción. Cómo mantener tu matrimonio vivo. Sí, vivo, porque realmente lo que Dios quiere y lo que tu corazón necesita es mantener vivo a tu corazón. Y ahora en este episodio hemos querido crear un margen para explicar en la primera parte, en este episodio, una introducción de lo que son los ritos de conexión emocional, y en el siguiente episodio vamos a repasar estos ritos de conexión emocional de tal manera que podamos tener un panorama y ver que hay muchos ritos que ya vivimos, quizá no del todo correctamente, pero que sí podemos vivir mejor e incluso ampliar para seguir conectándonos. Pero antes quisiera compartir contigo una anécdota que me pasó hace unos meses cuando estaba tomando un vuelo de México a Guadalajara. Normalmente, pues uno se sube al avión, era creo el último vuelo del día, se sube al avión, te sientas en el asiento que te han asignado y la verdad es que desde hace varios años con los teléfonos uno ya apenas dice hola, como mucho al que está a tu derecha o a tu izquierda, y te metes inmediatamente al teléfono o a leer algo o a dormir. Qué poca humanidad nos está quedando a veces en un mundo hiperconectado. Y en un momento dado ya estábamos enfilados para despegar, el avión tomó velocidad, de repente pegó un frenazo, todos nos vinimos contra el asiento de delante, ahí entendí la importancia del cinturón de seguridad, nos vinimos hacia adelante, y después del frenazo nos quedamos en silencio durante 5 segundos, todos estábamos en shock. ¿Qué es lo primero que haces? Te pones a hablar con el de tu derecha o el de tu izquierda para compartir, para conectar y pues hablar de lo que está pasando, ¿no? De la sorpresa que habrá pasado. Y me llamó la atención precisamente el hecho de que hace falta cambiar la rutina o que algo extraordinario suceda para que hoy en día el ser humano se pueda conectar de un modo más natural. El hecho es que pues, nos dijeron que había sido un frenazo forzoso. Después de media hora pues, nos dijeron que había que bajar del avión para levantar un reporte. En medio de toda esta incertidumbre, la comunicación empezó a fluir más entre nosotros y empezamos a platicar de muchísimas cosas. Y yo tenía esa sensación de, bueno, esto era antes, ahora ya esto es rarísimo. Pero qué hermoso, qué bonito es poder estar conociendo a otras personas quizá en una situación que pues no habíamos esperado. Al día siguiente nos llevaron a un hotel con todo lo que implica, pues más conexión, etcétera. Y para no hacerles el cuento largo, allá en el hotel me encontré con una persona, era de Venezuela, quedamos al día siguiente para las 4 de la mañana regresar al aeropuerto, tomar un Uber, y resulta que era vecino mío. Al final nos acabamos yendo en el carro que él tenía estacionado porque viajó por menos de un día en Guadalajara y ya regresé a mi casa.
Y en el camino ya quedamos y al final, un mes después, estaba dando la primera comunión a su hijo. Y yo pensaba, si no hubiera ocurrido esto del avión que se cruza, el frenazo y todo lo que sucedió, hubiera perdido importantes conexiones humanas. Ahora estamos en contacto, somos amigos. Y digo, ¿no pasará lo mismo? ¿No pasará lo mismo con el matrimonio, con la velocidad en la que estamos viviendo? Es tal la velocidad que a veces, por desgracia, hace falta un suceso inesperado para poner el freno al modo de vivir, para poner un freno a nuestro matrimonio y decidir cómo queremos conectarnos y qué es lo esencial. Es el amor de alta velocidad comparado con el amor pausado. El de alta velocidad sería como una chispa que nos incendia el corazón, pero no basta para mantener la llama del amor. El amor pausado, en cambio, es un estado duradero de la mente humana. Primero nos identificamos con aquellas personas que amamos, después, sí, lo vimos en el enamoramiento del noviazgo, minimizamos los defectos y aumentamos virtudes, se logra un vínculo profundo y después surge el amor. Pero ese amor necesita estar conectado, sostenido. Es el amor pausado, es el amor original, es el amor de fuego lento, el que nos mantiene unidos. Y el matrimonio poco a poco nos va ayudando a encontrar esa empatía, esa preocupación, en el fondo esa conexión que hace que los dos seamos uno, no solo en la carne, sino también en el corazón, en las emociones, en los sentimientos y en las experiencias. El amor, y todos lo sabemos, el amor vive mientras es correspondido. Y el amor en realidad necesita manifestarse en actos, porque si no es invisible sin ellos. No basta decir te amo sin actos y tampoco es suficiente hacer actos sin poderlo decir con palabras. Las dos cosas van unidas. Ahora quisiera tocar un tema que mencioné en el episodio anterior, el tema del enamoramiento y qué hace falta hacer para que la otra persona se sienta enamorada. En el episodio anterior hemos visto una serie de actos, unas sugerencias que ustedes pueden actualizar según su realidad, pero quisiera comentar una dinámica que hice hace unos meses con un grupo de matrimonios y que me llamó la atención. La primera dinámica era ¿qué acciones de mi pareja me enamoran? Y de ahí sacamos la lista que les compartí en el episodio anterior, pero ahora quise añadir un aspecto más y les hice esta pregunta. ¿Qué acciones me desenamoran de mi pareja? Pero lo iba a hacer así, preguntando directamente qué acciones me desenamoran de mi pareja, pero pensé que era menos dañino y más interesante decirle, a ver, a ti, hombre, varón, ¿qué acciones tuyas crees que desenamoran a tu pareja? Y entonces pues empezaban a decir, para que fuese casi como un examen de conciencia y un acto del mea culpa, mi culpa por mi culpa. Y curiosamente me llamó la atención la cantidad de veces que no acertaban lo que él decía que pues entendía que desenamoraba a su esposa cuando él lo hacía. Pero no, muchas veces no coincidía y digo, bueno, estos no se conocen. Pero más allá de eso, la pregunta que les hice y que creó todo un debate y que me llamó muchísima atención es, a ver, jóvenes, siempre les llamo jóvenes, matrimonios jóvenes, a ver, díganme, si ustedes saben lo que desenamora a su esposa, a su esposo, ¿por qué lo hacen? Si saben que van a perder esa conexión, ¿por qué lo hacen? Y lo que más me llamó la atención es las cosas que salieron a flote y lo que pudimos compartir y luego discutir. ¿Por qué hago algo que desenamora a mi esposo o a mi esposa sabiendo que lo desenamora? Y entonces llegamos a las siguientes conclusiones que pueden hacernos ver cómo, si no nos cuidamos, podemos estar desconectados.
Una de ellas era la personalidad, es decir, así él, así es ella. Entonces, como él tiene este tipo de personalidad, pues sé que esto le va a desenamorar y ni modo, no va a cambiar y pues a mí a veces se me escapa o puedo hacer esto, pero como él no quiere cambiar, pues le va a desenamorar esto. Primer punto interesante, que alguien pueda llegar a decir él o ella no va a cambiar. Lo segundo que me dijeron, y lo vimos en otro episodio, tiene que ver con los lenguajes del amor. Se decía, no nos sentimos cómodos hablando el lenguaje del amor del otro, por eso hacemos cosas que desenamoran al otro. Y en positivo sería, como no me esfuerzo en hablar el lenguaje del amor del otro, no hago más cosas que enamoran al otro porque me cuesta hablar su lenguaje, no me siento cómodo. Nuevamente aquí aparece el tema de la desconexión. Otro tema que salió era no nos damos tiempo. No puedo enamorar más a mi esposo o a mi esposa porque no nos damos el tiempo. Vimos que tiempo de calidad podría ser un lenguaje del amor, pero a la vez también es cómo organizamos nuestra vida, nuestro día a día, incluso con hijos, para encontrar momentos de desconexión, porque si no nos damos el tiempo, nuestro matrimonio, como dije antes, el tiempo no nos va a hacer mejores, nos va a hacer mayores, pero no mejores. Eso implica intencionalidad. Otro punto que salía en la discusión es que las heridas no sanadas son como las grietas por las que se va el agua del amor. Es decir, cuando uno no ha trabajado en sí mismo, en sus heridas, también puede crear una sensación de desenamoramiento en el otro, porque nuevamente no hay conexión, porque el amor que uno debería dar al otro o quiere dar, se acaba saliendo por esas grietas que llamamos heridas. Por eso es tan importante que además de trabajar como matrimonio, cada uno trabaje en su propia historia, en sus propias heridas, en su propia sanación. Porque no solo nadie da lo que no tiene, sino que puede querer dar lo que tiene, pero si lo que tiene se le escapa por esas grietas que podemos llamar heridas, adicciones, puntos de la personalidad no trabajados, no va a poder dar ni enamorar a la otra persona. También otro punto que salía eran las expectativas no comunicadas, no cumplidas o no reales. Quizá yo he puesto unas expectativas altísimas sobre mi esposo o sobre mi esposa y como no llega, pues no me enamora. Y a lo mejor o no las he comunicado, o no las está cumpliendo, o no son reales. Nuevamente, comunicación. Tienen que ponerse de acuerdo para aprender a manejar estas expectativas, porque al final lo único que van a producir es frustración, ansiedad, enojo, tristeza, porque no está llegando la otra persona a lo que yo esperaba, que no tiene nada que ver con las necesidades legítimas de las cuales hablé en uno de los primeros episodios. Aprender a manejar las expectativas. Otro punto que salía, y era el último que quiero comentar aquí, se llama el autosabotaje. Son las creencias que se nos van instalando sobre mi esposo o mi esposa. Entonces yo mismo me voy creando una imagen de mi esposo o mi esposa que no coinciden con la realidad y cada vez yo confirmo más esa imagen a través del filtro que tengo yo por mis propias creencias sobre él o sobre ella y voy confirmando mi teoría y esto puede hacer mucho daño porque ya no busco la verdad ni busco a la persona en su integridad, sino bajo mi perspectiva. Así que vamos a seguir viendo ahora cuáles son efectivamente estos rituales de conexión emocional. Estoy seguro que todos ustedes van conociendo y ampliando su experiencia de lo que son las redes sociales, el Internet, y se habrán dado cuenta de una tendencia. Ahora hay muchas aplicaciones que originalmente eran gratis y ahora de repente te anuncian que existe la versión Pro, profesional, la versión Premium, pero hay que pagar.
Y es un modo que tienen ahora las aplicaciones de poder engancharte. Te ofrecen un producto limitado de tal manera que lo puedas probar sin pagar y después te ofrecen la posibilidad de que puedas desbloquear funciones mucho más importantes de tal manera que te obliguen casi a pagar por lo que te ofrecen. Y yo pensando en el matrimonio decía, también pasa lo mismo. Todos queremos un matrimonio no normal, queremos un matrimonio profesional, premium, pero para eso tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, estar dispuesto a trabajar, estar dispuesto a ser humilde, estar dispuesto a dedicarle más tiempo a tu esposo o a tu esposa, estás dispuesto a desbloquear todo el potencial que tienes en tu corazón y en tu mente, estás dispuesto a dejar creencias, estar dispuesto a dejar miedos, a vivir con menos prisa para tener un matrimonio sano. Aquí la pregunta, en el fondo te estoy preguntando, ¿estás dispuesto a reconectar de manera más profunda tu matrimonio? Tú tienes la respuesta. Entiendo que sí, por eso estás viendo esta serie. Es importante entender que vivimos tan estresados que los momentos de desconexión son cada vez mayores. Hay más estrés, más frustración, el tráfico cada vez está peor, hay más malos entendidos. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquel banco del amor que mencionaba antes, pues va bajando. Los números en negro se van reduciendo y a través del estrés, de las desconexiones que pueda vivir, mi situación emocional acaba en números rojos. Cuando yo llego a casa, quisiera un refugio, quisiera que en esa relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, fuese un momento para recargar pilas, para poder subir el número de depósito que tengo en el banco del amor, pero no siempre es así. A veces cuando llego a casa es más, no solo no gano, sino que pierdo en el banco del amor por discusiones, situaciones complicadas, por querer descansar y que mi esposa quiere hablar o al revés. Entonces, ¿cómo podemos conectar más y mejor? A través de estos ritos. Quizá algunos de ustedes tienen hijos adolescentes y saben que el tiempo que uno dedica a ellos es cada vez menor, son más independientes, se encierran en su cuarto y no quieren saber nada. ¿Y cuál es el problema? Que la poca interacción que tengo con ellos a veces se convierte nada más en correcciones. Interactúo 1 o 2 veces al día y las 2 interacciones es para corregir. ¿Y qué sucede? Que hay una teoría que dice que primero hay que conectar y después hay que corregir. Por cada 4 o 5 conexiones puede haber una corrección. Si yo solo corrijo, estoy desconectando de manera más profunda la poca conexión que puede haber, en este caso con el adolescente. Entonces, pregúntense, cada vez que discuten, cada vez que tienen que tratar temas difíciles, cada vez que tienen que tomar decisiones, son momentos en los que se sufre emocionalmente y regularmente se pierde. Entonces, por cada momento difícil, como he mencionado, que tienen, deberían encontrar 4 o 5 momentos más para conectar y así poder tener un matrimonio sano. Hace poco, se me hizo simpático y triste a la vez, hace poco un matrimonio que conocía me dijeron: padre, acabamos de encontrar la solución para nuestro matrimonio. Y digo, qué bárbaro. A ver, cuénteme, porque esto está muy interesante. Ya hemos encontrado cómo solucionar todos los problemas de nuestro matrimonio. Y yo le dije, bueno, a ver, ¿cómo le han hecho? Muy fácil. Dormimos en habitaciones separadas para que cada uno vea su serie de Netflix y así estamos muchísimo mejor. Y yo me quedé blanco y digo, ok, ahora entiendo. Entonces, ustedes lo que me están diciendo es que se desconectan el uno del otro en la noche para estar más conectados. Ok, ya entendí. Y me dijeron, sí, padre, está funcionando fenomenal.
Digo, muy bien, qué teoría tan interesante. Desconectar para conectar. Bueno, pues esto que en sí es una incoherencia, lo vamos a ver en los ritos de conexión emocional. Pero antes quisiera compartir dos premisas que se me hacen interesantes. La gente, las personas, no eligen ni deciden su futuro. Decidimos nuestros hábitos y nuestros hábitos acaban decidiendo nuestros futuros. Esto es importante, porque a veces queremos planear el futuro, pero en el fondo no lo estamos planeando, estamos eligiendo hábitos concretos. Si conectamos ahora, en el presente, tendremos un futuro de mucha mayor conexión. Y la segunda premisa es que hay que entender que los dos en la pareja tienen que estar dispuestos a hacer un esfuerzo. Porque si solo uno hace el esfuerzo, lo único que va a generar es gran frustración, porque para bailar tango se necesitan dos personas. Así que esto es una invitación, si me estás viendo en pareja o si estás solo incluso, preguntarte cuál es tu disposición para querer mejorar, para querer conectarte más y mejor y más profundamente con tu pareja. Tiene que ser una decisión de los dos, porque solo dos se conectan. Una persona no se puede conectar, necesita de la otra. Seguramente después de esta larga introducción te estarás preguntando ¿en qué consisten estos ritos de conexión? Sí, son importantes, pero no son mecánicos. Por eso he querido hacer esta introducción para crear un marco donde puedas entender que no solo es la parte mecánica que funciona, es lo que hay detrás, lo que implica para poder incrementar nuestros valores en el banco del amor. Por eso te pido que te tomes esta introducción larga que he hecho como un examen de conciencia para ver cuál es mi disposición hacia el matrimonio, hacia el querer ser mejor yo y querer ser mejor como matrimonio, si estoy abierto a cambiar algunos hábitos, como decía, porque los hábitos son los que deciden nuestro futuro. Invierte en hábitos positivos de conexión y verás cómo tu futuro será una gran conexión junto con tu pareja. Gracias por acompañarnos en la videoserie El Amor en Acción con el Padre Guillermo Serra. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.